Otra vez el café frío, Malena. Te juro que este estudio tiene una maldición con la temperatura de las infusiones. Es físicamente imposible que en 5 minutos pase de estar hirviendo a parecer un té helado de esos que te venden en los kioscos de la calle. Pero Ariel, mira lo que es esta noche de lunes. Empezamos febrero de 2026 con toda la energía, y vos te quejas por un saquito de café. Estamos en vivo. Son las 8 de la noche clavadas acá en el estudio de Avenida Cabildo. Ponele un poco de onda que la comunidad nos está esperando. Le pongo onda, pero este cable de micrófono me está haciendo un ruidito a fritura que me va a volver loco. Vengo del Sanatorio San Pablo de hacer 10 horas de pasillo. Lo único que pido es un equipo que no parezca atado con alambre. Pero bueno, ya está. Estamos en Belgrano y todavía no pudimos comprar un conector XLR que funcione bien. Es que sos demasiado estructurado, Ariel. Querés que todo sea una línea recta y perfecta. A veces las cosas fallan por una razón. Quizás es la carga del tema que traemos hoy. Es una semana intensa. Primer lunes de mes y ya siento que el aire está cargado de algo raro. ¿Leíste el dossier que preparé sobre las psicografías de Parravicini? Lo leí hoy a la tarde, mientras intentaba almorzar algo rápido, y sigo pensando que es el caso de apofenia más grande de la historia argentina. Un artista de San Telmo que dibujaba cosas raras hace 100 años, y ahora resulta que es el arquitecto del destino nacional. Por favor, Malena, un poco de rigor científico te pido para arrancar el programa. No es falta de rigor, es humildad intelectual para aceptar que no lo sabemos todo. Benjamín Solari Parravicini no era un improvisado que buscaba fama. El tipo se encerraba en su estudio, y la mano se le movía sola, guiada por algo que él llamaba el ángel José de Aragón. No me podés decir que es pura coincidencia que haya dibujado a un tipo con melena de león hablando de una revolución mucho antes de que apareciera Javier Milei en el mapa político. Jaja, melena de león. Malena, si yo tiro un tintero arriba de una hoja y después lo miro con ganas, seguro encuentro la cara de un político o el logo de un equipo de fútbol. Es sesgo de confirmación de manual. Buscamos el orden en el caos porque nos da pánico pensar que todo lo que pasa es puro azar. No es solo un dibujo perdido, Ariel. Son las frases exactas. El hombre gris que llega cuando nadie lo espera. La Revolución Francesa en las calles porteñas. Las fuerzas del cielo. Es como si el tipo hubiera visto el futuro a través de una cerradura en 1938. No me digas que no te genera ni un poquito de curiosidad ese nivel de detalle. Me genera la curiosidad de ver cómo la gente estira los significados para que encajen en el presente. Pero bueno, para eso estamos acá en Noche de Huesos. Para que vos me intentes convencer de que el destino de este país está escrito en trazos de grafito viejo, y yo te explique por qué el cerebro es una máquina de inventar patrones. Dale, acomoda tus cables y tu escepticismo de hospital que yo ya tengo las carpetas abiertas. La gente en el chat ya está prendida preguntando si, de verdad el Nostradamus argentino, vio venir todo este lío que estamos viviendo en pleno 2026. ¿Predicción o ganas de creer? Esa es la cuestión. Bienvenidos a todos. Esto es Noche de Huesos, transmitiendo en vivo desde Cabildo 1507 para los que todavía buscan una lógica a lo inexplicable. O para los que, como Malena, prefieren pensar que un bohemio de San Telmo tenía la llave del tiempo. Mira, Malena, para que la gente que nos está escuchando en este lunes de febrero se ubique, tenemos que viajar a 1938. Un tipo de la alta sociedad, Benjamín Solari Parravicini, se encerraba en su estudio de la calle México y decía que un ángel, el ángel José de Aragón, le manejaba la mano para dibujar el futuro. Es que no era un tipo cualquiera, Ariel. Era un artista sensible. Y lo del ángel puede sonar raro para alguien que trabaja en un sanatorio rodeado de máquinas, pero la escritura automática es un fenómeno documentado. No es que él quería dibujar eso, es que el mensaje bajaba, y él era el envase. El envase de un delirio místico, probablemente. Pero concedamos el beneficio de la duda por un segundo. El tipo dejó más de 1000 psicografías, que son estos dibujos medio surrealistas con textos abajo,
Y ahora, en pleno 2026, todos están obsesionados con que Parravicini predijo el ascenso de Javier Milei. Es que las coincidencias son muy fuertes, che. No podés ser tan negador. Hay un dibujo específico de 1941 que habla del hombre gris. Dice que la Argentina tendrá su revolución francesa y que podrá haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre de gris. Y decime, ¿quién apareció de la nada, fuera de la grieta de negros y blancos, para dar vuelta a todo? El concepto de hombre de gris es tan elástico que sirve para cualquier cosa, Malena. En los 70 decían que era Perón, en los 80 que era Alfonsín. Es el efecto Barnum de manual. Tiras una frase vaga y el cerebro, que es una máquina de buscar patrones, la acomoda a la realidad que tiene enfrente para no volverse loco con la incertidumbre. Pero Ariel, para un poco con el manual de psicología. El dibujo del león no es vago. Milei usa el león como marca personal, es su identidad. Y Parravicini dibujó figuras con melenas que traían mensajes de libertad en una época donde nadie hablaba de libertarismo en Argentina. ¿Cómo explicas que un tipo en los años 40 use la palabra casta asociada a un cambio de era? La palabra casta existe desde que existe la sociedad, no la inventó este gobierno. Lo que pasa es que hoy estamos sugestionados. Si yo ahora tiro este café frío sobre el dossier y se hace una mancha, vos seguro me decís que es el mapa de la Atlántida y que estamos destinados a hundirnos. Es apofenia pura, buscamos conexiones donde hay azar. No es azar que mencione las fuerzas del cielo. Es una frase que Milei repite como un mantra y que aparece sugerida en toda la obra mística de Benjamín. Él hablaba de una transformación que no era solo política, sino espiritual, de una cuarta dimensión. Vos te quedas en el cable que no anda, Ariel, pero hay gente que ve más allá de la materia. Yo me quedo en lo que puedo tocar y medir. Malena. Parravicini era un hombre de su tiempo, influenciado por las guerras mundiales y el esoterismo que estaba de moda en San Telmo. Es lógico que dibujara revoluciones y hombres salvadores porque ese era el clima de época. Lo que me fascina es cómo hoy, décadas después, necesitamos creer que todo esto ya estaba escrito en un papel amarillento para sentirnos seguros. No es seguridad, es asombro. Es entender que quizás el tiempo no es una línea recta como vos crees. Parravicini decía que el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar y que sería de casta joven y desconocida. Milei era un desconocido total hace 5 años. Entró al sistema y lo rompió desde adentro, tal cual decía la psicografía del hombre que hace ruido con sus pasos. Hizo ruido porque gritaba en la tele, no porque bajó un ángel de Aragón a darle un guión. Pero bueno, el gancho está ahí, y es innegable que la comunidad de Noche de Huesos está prendida a fuego con esto. ¿Es un plan trazado en el plano astral, o es simplemente que la historia argentina es un loop que siempre se parece a sí mismo? Es un plan, Ariel. Y lo que más miedo da, no es que haya acertado con el personaje, sino lo que viene después. Porque las profecías no terminan con la llegada del león. Hablan de una prueba de fuego, de un momento de oscuridad antes de la luz definitiva. Bueno, oscuridad ya tenemos bastante con este estudio que parece una cueva. Vamos a meternos de lleno en los dibujos. Traje las copias de las psicografías originales para que las analicemos bajo la lupa de la razón, aunque vos quieras buscarle el aura a cada trazo de grafito. Dale, saca las hojas, pero trata de no mancharlas con ese café horrible. La gente tiene que ver que acá hay algo más que garabatos. Hay una frecuencia vibratoria que Benjamín captó y que nosotros recién ahora estamos empezando a sintonizar. Frecuencia vibratoria. Lo que yo sintonizo es la estática de este cable que me está taladrando el oído, Malena. Pero bueno, vamos a los bifes porque la gente quiere el relato y yo quiero terminar mi café antes de que se convierta en un bloque de hielo. Corría el año 1938, para que se ubiquen. Imagínate a Benjamín Solari Parravicini, un tipo de la alta sociedad, artista, el dandy de San Telmo que no necesitaba inventar nada para figurar. El tipo se encerraba en su estudio de la calle México y decía que un ángel, el ángel José de Aragón, le manejaba la mano. Es que no era un delirio, Ariel. Era una apertura de conciencia. El tipo era un canal puro para lo que tenía que venir, no un loco buscando atención. O un canal con mucha interferencia psicótica, Malena. Pero concedamos el beneficio de la duda científica por un segundo. Entre el 38 y el 41,
El tipo empieza con estas psicografías, que son dibujos nerviosos, medios surrealistas, con textos crípticos abajo. Y acá aparece la primera joyita que hoy todos vinculan con Milei, el hombre gris. Dice que la Argentina tendrá su revolución francesa, en triunfo, y que podrá ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre de gris. 1941. Malena. El mundo se prendía fuego, y este tipo hablaba de una guillotina simbólica en Buenos Aires. Pero es que el término Revolución Francesa es perfecto para lo que estamos viviendo. Es el fin de una era, el corte de cabeza simbólico de la casta que tanto dice Javier ahora. Y lo del gris es la clave absoluta. No es blanco, no es negro. Es alguien que emerge de un lugar que nadie esperaba, un outsider que rompe el tablero. El concepto de hombre gris es un chicle. Malena, lo estiras y entra cualquiera que no sea de los partidos tradicionales. En los 70 decían que era Perón, en los 80 que era Alfonsín. Es el efecto Barnum de manual. Buscamos el patrón para no admitir que todo lo que nos pasa es puro azar y mala gestión. Pero lo que me hace un poquito de ruido, y no es el cable del micrófono, es que en esa época Benjamín ya dibujaba tipos con melenas prominentes. Pénsalo, en los años 40 todos usaban gomina y sombrero. ¿De dónde sacó esa imagen de un líder con pelo de león? ¿Viste? Ahí es donde tu lógica de hospital se queda corta. El tipo estaba viendo la esencia del león, que hoy es la marca registrada de este proceso político. No me digas que es casualidad que haya dibujado a un tipo con melena hablando de libertad 8 décadas antes de que apareciera el personaje en la tele. Es que si dibujas 1000 cosas raras, alguna va a terminar pareciéndose a algo del futuro. Estadística pura. Pero te reconozco que lo de las fuerzas del cielo es un toque inquietante. Para Vicini hablaba de una transformación espiritual, de una cuarta dimensión, y hoy tenemos un discurso que es netamente metafísico. No te hablan de macroeconomía básica, te hablan de una batalla entre el bien y el mal. Es que Benjamín vio que el cambio no iba a ser solo de gabinete, sino vibratorio. Hablaba de la hora 10, del agotamiento de la materia y de la llegada de alguien que haría ruido con sus pasos. Y lo de los fantoches, Ariel, acordate de cómo dibujaba a los políticos tradicionales, como muñecos de trapo vacíos. Jaja, bueno, en eso de los fantoches le doy la derecha, pero no hay que ser profeta para ver que la política a veces parece un teatro de títeres. El punto es que estamos acá, en pleno febrero de 2026, en este estudio de Cabildo, dándole entidad a un papel amarillento manchado con tabaco viejo. ¿Es un plan trazado en el plano astral? ¿O es que la historia argentina es un loop que siempre se parece a sí mismo? Es un plan, Ariel. Y lo que más impresiona es que las profecías no terminan con la llegada del personaje. Lo que viene después del hombre gris es lo que de verdad debería darnos escalofríos si Benjamín tuvo razón. Bueno, escalofríos ya me da este aire acondicionado que no se puede regular. Vamos a meternos de lleno en los dibujos. Traje las copias de las psicografías originales para que analicemos bajo la lupa de la razón si son visiones reales o simplemente el resultado de un artista con mucha sensibilidad y poco sueño. Déjame que te lea esto textual, Malena, porque si no la gente piensa que estamos exagerando para el streaming. Tengo acá la fotocopia de la psicografía de 1938. Escucha bien lo que escribió este hombre con su letra toda apurada, como si se le escapara el tiempo. Dale, lee lo de la Revolución Francesa, que es lo que más me pone la piel de gallina cada vez que lo mencionas. Dice así: la Argentina tendrá su Revolución Francesa, en triunfo, podrá ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Y abajo, en una esquina del dibujo, hay una frase que parece un subtítulo de película de terror. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, pero será santo en maneras, creencia y sabiduría. ¿Viste lo que dice ahí? Casta joven y desconocida. Hace 5 años Javier era un economista que gritaba en un panel de televisión y nadie daba 2 mangos por él. Era un absoluto desconocido para el sistema político tradicional. Y lo de la casta, Ariel usó la misma palabra exacta, que hoy es el centro de todo el discurso. Malena, la palabra casta en los años 30 se usaba para hablar de la oligarquía, de los linajes. Era un término común en esa época. Lo que pasa es que hoy lo reseteamos, y nos parece una revelación divina. Pero ¿qué hay más en este dossier?
Hay un dibujo del año 39 que es el que más le gusta a los conspiranoicos de las redes. Se ve una figura con una melena que le tapa media cara, como un león erguido, y el texto dice: el león llegará a la Argentina y la libertad será su bandera. No me digas que eso es una coincidencia estadística, Ariel. Es demasiado específico para ser azar. El tipo dibujó un león en un país donde el símbolo nacional es un sol o un hornero. ¿Por qué un león? Porque vio la marca, vio la energía de lo que iba a pasar ahora, en este febrero de 2026 que estamos transitando. O porque le gustaba el simbolismo heráldico, qué sé yo. Pero fíjate este otro detalle que anotaste acá. Parravicini habla de la hora 10. Dice: el hombre de gris llegará después de la tercera jornada. La Argentina será en libertad porque el hombre de gris lo querrá. Y lo que más me jode la cabeza, sacando mi lado racional de camillero del San Pablo, es la mención a las fuerzas del cielo. Es que esa es la conexión más espiritual de todas. La que no podés explicar con tus libros de lógica. Benjamín decía que el ángel José de Aragón le dictaba que el cambio vendría de arriba, no de los acuerdos de los hombres. Y hoy tenés a un presidente que dice que su victoria no es política, sino celestial, citando Macabeos. Es una sincronía que rompe cualquier probabilidad. Yo lo veo más como una construcción de relato muy bien aprovechada. Si tenés una masa de gente desesperada que conoce estas profecías desde que nació, y aparece un tipo que se identifica con el león y cita las fuerzas del cielo, el encastre es perfecto. Es como una llave que entra en una cerradura, que ya estaba aceitada por el mito popular. Pero Benjamín no tenía redes sociales para instalar un relato hace 80 años. Ariel, el tipo se murió en 1974, dejando estas hojas guardadas en carpetas que casi nadie miraba. No había una agencia de publicidad astral. El tipo simplemente se sentaba solo en su estudio, se le enfriaba el café como a vos, y empezaba a trazar líneas que hoy nos dejan mudos. Mi café está frío, porque este estudio tiene la temperatura de una morgue, no por una intervención angélica, Malena. Pero sigamos con el testimonio, que acá hay una parte que me parece la más oscura de todas. Dice: el hombre gris verá el caos, verá la muerte, pero traerá la cruz orlada para proteger a los suyos. ¿Qué es esa cruz? Porque yo en el dibujo veo un garabato que no entiendo. No es un garabato, es un símbolo de protección universal que él recibió en sus trances. Representa el equilibrio absoluto. Para Benjamín, el hombre gris no venía a salvar la economía solamente, venía a transformar el alma del país. Por eso, habla de la Revolución Francesa, porque es un cambio de era. Un fuego que limpia lo viejo. O un fuego que quema todo y no deja nada en pie. Ese es el problema que tengo con las profecías, que siempre te avisan del desastre, pero la parte de la salvación es tan ambigua que la terminás interpretando como querés. Acá el dossier dice que Fabio Serpa juraba que Benjamín se ponía a temblar cuando dibujaba león. Decía que el ruido de sus pasos iba a despertar a los que estaban dormidos. Es que el ruido ya lo estamos escuchando todos los días. Pasaron casi 100 años y las hojas amarillas de la calle México parecen el guión de las noticias de esta tarde. No me digas que no sentís un escalofrío diferente cuando lees esas palabras en voz alta acá en el estudio. Siento que necesito que este cable deje de hacerme fritura en el oído, Malena. Pero te reconozco algo, no soy tan cerrado. La precisión de la palabra casta en un dibujo de 1940 es, cuanto menos, una curiosidad histórica que te vuela un poco la cabeza. Jajaja, hasta me haces dudar de mis propios cables. Pero bueno, déjame que te cuente lo que encontré cuando me puse a revisar las carpetas originales para este bloque. Me fui hasta el archivo, Malena, y huelen a lo que huelen los sueños viejos, a humedad y a encierro de 70 años. Es el olor de lo que está esperando ser descubierto, Ariel. No es solo papel viejo, es la vibración de una verdad que estuvo guardada. Es celulosa degradada, pero te admito que cuando tenés la psicografía de 1938 frente a tus ojos, la cosa cambia. No es lo mismo que verla en una pantalla de celular con brillo azul. El trazo de Benjamín es violento, che. Hay partes donde el lápiz casi atraviesa la hoja, como si el tipo estuviera apurado porque el ángel ese, el José de Aragón, le gritaba las visiones al oído y no le daba tiempo a respirar. Es que era un dictado de otro plano, Ariel. No tenía tiempo para corregir la estética o cuidar el papel. Era un canal abierto. Bueno,
En esa carpeta encontré la famosa del hombre gris, pero la vi bajo una lupa de aumento que me prestó un colega del San Pablo, de esas que usamos para ver detalles en las placas. Y acá viene lo inquietante. Alrededor de la figura central, hay una serie de rostros chiquititos, como si fueran una multitud borrosa. Y si te fijas bien, Malena, las expresiones de esos rostros son de puro terror, pero el tipo del medio, el gris, está sonriendo de una manera que me dio escalofríos, una sonrisa que no parece humana. Es la sonrisa del que sabe que el sacrificio es necesario para el triunfo de la revolución. Acordate que él habla de la Revolución Francesa en Buenos Aires. Es un parto doloroso, Ariel, y los partos siempre tienen una cuota de sangre y grito. Un parto sin anestesia y con las luces apagadas, te digo. Pero escucha esto, porque es el dato que me rompió el escepticismo por un segundo mientras intentaba desenredar este cable de porquería. En el reverso de la hoja de león, la que dice que la libertad será su bandera, hay una anotación a mano, muy chiquita, que casi no se nota en las fotos de internet. Dice algo así como, el ruido de los motores se detendrá para que se escuche su rugido. No, ¿en serio dice eso? Pero si en 1939 los motores eran el símbolo máximo del futuro y del progreso, ¿por qué querría que se detuvieran? Quizás hablaba de un colapso tecnológico, o de este parate económico que sentimos hasta en la nuca. Pero hoy, en pleno febrero de 2026, suena ese silencio que se produce antes de los grandes desastres naturales. Y lo que más me jodió la cabeza es que el tipo dibujó al león con una cadena rota en el cuello. Exactamente la misma imagen que usaron en los spots de campaña hace un par de años. Decime, ¿cómo un artista en los años 40 le pega al branding de un partido político que ni siquiera estaba en los planes de nadie? Porque el branding no lo inventó un publicista de una oficina moderna en retiro, Ariel. El publicista captó la misma señal que Benjamín. La señal está ahí, flotando en el inconsciente colectivo de la Argentina. Y Solari Parravicini era como una antena de alta fidelidad que captaba el futuro antes de que se materialice. Una antena con mucha interferencia mística, pero te tomo que la coincidencia visual es un golpe al mentón de cualquier lógico. También busqué lo de las fuerzas del cielo, que es tu parte favorita. Encontré una psicografía que no es tan conocida, del año 40, donde se ve una mano gigante bajando de una nube y entregando una llave a un tipo que no tiene cara, es solo un contorno. Y el epígrafe dice, la llave de la libertad no es de oro, es de luz, y vendrá de lo alto cuando el hombre humilde se anime a pedirla. Es que es eso, Ariel. Es la fe por encima de la razón. Milei no ganó con una estructura política tradicional de punteros y micros, ganó con un discurso que apelaba a algo invisible, a una fuerza que no se mide en votos sino en convicción. Y Benjamín lo puso ahí, la llave de luz. No son dólares, no es poder político, es una idea que baja de lo alto y te quema. O es una frase poética, lo suficientemente vaga como para que nosotros, que estamos desesperados por encontrarle un sentido a esta incertidumbre constante, la llenemos con lo que tenemos a mano. Yo vengo de ver gente en el sanatorio que se aferra a una estampita cuando el monitor cardíaco empieza a fallar. Y esto me suena lo mismo, pero a escala nacional. Buscamos el patrón para no sentir que el barco se hunde sin capitán. Sos un hombre de poca fe y mucha ciencia fría, Ariel. Pero decime, ¿qué sentiste vos, el que solo cree en lo que puede tocar con guantes de látex, cuando viste el dibujo de los fantoches políticos? Sentí que Benjamín tenía un humor negro muy parecido al mío, jaja. Dibujó a los políticos como muñecos de madera, como esos títeres antiguos con hilos que suben y se pierden en una oscuridad negra arriba del dibujo. Y lo puso bien clarito abajo, el fantoche de la política caerá cuando el hombre de gris muestre su verdad. El tema es cuál es esa verdad, porque por ahora lo que vemos es un cimbronazo tras otro, y la gente está con el corazón en la mano. La verdad es que el sistema ya estaba muerto por dentro, y él solo fue el encargado de dar el empujón final. Pero lo que me preocupa de tu investigación es lo que mencionaste de la sangre en las calles. ¿Viste algo más concreto sobre eso en los originales, o es solo una metáfora de Solari? Vi una que me dejó pensando mientras me tomaba un café horrible en el buffet del archivo. Es un dibujo de la Plaza de Mayo, se reconoce perfecto por la pirámide, pero está rodeada de llamas que parecen dedos. Y el texto dice, el fuego no quemará la carne, quemará la mentira de los siglos. Es fuerte, Malena.
Muy fuerte para haber sido dibujado cuando mi abuelo todavía ni soñaba con vivir en Martínez. Es que el fuego purificador es un concepto místico muy viejo, Ariel. No habla de incendios reales, habla de una verdad tan potente que arrasa con las estructuras viejas. Y si estamos en el bloque 5 de esta noche de huesos, es porque tenemos que entender que lo que Benjamín vio no fue una simple elección, fue un cambio de piel del país que nos está doliendo a todos. O una alucinación colectiva que venimos arrastrando hace un siglo. Pero bueno, los dibujos están ahí, el papel amarillento existe, la tinta china es real y las coincidencias, por más que me duela mi formación científica, son demasiadas para ignorarlas por completo. Me traje las reproducciones acá al estudio para que las sigamos mirando bajo la luz del escritorio, pero ya te digo, mirar esto de noche en Belgrano te pone los pelos de punta. Es la energía de Benjamín que sigue vibrando en sus trazos. Ariel, la verdad no tiene tiempo, y hoy nos está respirando en la nuca. Mira, manena, déjame que baje un poco el tono místico que trajiste, porque para entender esto, tenemos que ir al barro de 1938, a esa Buenos Aires que Benjamín caminaba mientras sentía que el suelo se le movía. No era solo el ángel José de Aragón hablándole al oído, mientras él trataba de que no se le apagara el pucho. Era el peso de lo que él llamaba el Zorg, esa sombra o esa inercia trágica de nuestra historia, que parece condenarnos a repetir el mismo error cada 50 años. Yo, en el Sanatorio San Pablo, veo gente que entra con los mismos síntomas de sus padres y de sus abuelos. Es una cadena hereditaria, y con el país pasa lo mismo. Es una falla sistémica que Parravicini detectó antes que nadie. Cuando él dibuja al hombre de gris, no está haciendo un retrato alegre de un Salvador que viene a regalarnos flores. Está plasmando la última carta de una nación que ya se había enfrentado al Zorg, a ese vacío institucional y humano de los años 30, y había perdido por goleadas de eco. Lo que me vuela a la cabeza, sacando mi manual de lógica y mi necesidad de que todo sea una línea recta, es cómo ese tipo en su estudio de la calle México veía la guillotina de la Revolución Francesa cayendo sobre la Plaza de Mayo. Él sabía que el orden de su época, esa casta de apellidos patricios y gomina, estaba muerta antes de nacer. Por eso habla de una casta joven y desconocida, porque entendía que el sistema solo se rompe desde un lugar que nadie puede predecir, rompiendo ese ciclo del Zorg que nos tiene atrapados como en un loop infinito de crisis. Hoy, en este lunes de febrero de 2026, nos asombramos porque un tipo usa un león como marca personal, pero Benjamín ya lo había trazado con ese lápiz de grafito que casi agujereaba el papel de pura rabia. El león no es un invento publicitario de una oficina de retiro, es la respuesta que el inconsciente colectivo encontró para pelear contra esa sombra del pasado, contra ese Zorg que nos viene chupando la energía y la esperanza desde hace décadas a través de los mismos fantoches de siempre. Déjame que te detalle ese dibujo que tengo acá en la fotocopia, Malena, porque hay algo que en el escaneo común no se nota, y yo lo vi con la lupa del hospital. En la esquina superior derecha, Benjamín garabateó lo que parece ser un remolino negro, una mancha de tinta china espesa que se devora las figuras que están debajo. Eso es el Zorg, el colapso del que no se vuelve sino es a través de un cambio tan violento que te cambia la piel. Mi lado racional me dice que estamos proyectando nuestras necesidades actuales en garabatos surrealistas de un artista bohemio, pero cuando lees que la libertad será su bandera en un dibujo de 1940, te das cuenta de que Solari Parravicini no estaba simplemente dibujando para pasar el rato, estaba conectando los cables de una bomba de tiempo que recién ahora nos estalló en la cara, vinculando este presente caótico con aquel pasado trágico donde el Zorg casi nos borra del mapa. La conexión histórica es esa, es el dolor de lo que no fue y la urgencia de lo que tiene que ser antes de que se nos apague la última luz. El hombre gris es la mezcla del blanco de nuestras ilusiones y el negro de nuestra historia más pesada, es el que viene a enfrentar ese legado trágico de frente. No es un personaje de ficción para un streaming de lunes a la noche, es el resultado de un proceso que Benjamín vio venir mientras se le enfriaba el café, igual que a mí, ahora que este pocillo parece un bloque de hielo, pero con la diferencia de que él tenía la mano ocupada escribiendo nuestro destino. Y lo que más me jode de todo esto, y te lo digo mientras trato de acomodar este cable de micrófono que sigue haciendo fritura, es que el Zorg nunca se va del todo sin dejar una marca profunda. Las psicografías avisan que después del león viene la prueba de fuego, esa transformación que no es solo un cambio de figuritas en un ministerio, sino un incendio total de la mentira que venimos sosteniendo. Estamos viviendo el guión de un tipo que se murió hace 50 años,
y eso me genera un ruido en el pecho que no tiene ninguna explicación lógica. Si el hombre humilde de verdad se allega para gobernar, como decía la frase de 1941, entonces estamos en el ojo de la tormenta, que Benjamín describió perfectamente. Una tormenta que no trae alivio ni lluvia, sino una verdad tan cruda que nos va a obligar a mirar de frente todo el desastre que el Zor dejó a su paso durante casi un siglo de silencio y decadencia. Malena, lo que más me perturba de haberme metido en este archivo es que hay una psicografía que casi nadie menciona porque es demasiado oscura, incluso para los que aman las conspiraciones de Internet. ¿Cuál, Ariel? Mira que yo me leí casi todo el corpus de Benjamín y hay cosas que te quitan el sueño de verdad. Es una del año 38, el mismo año que se suicidó Lugones. Un clima de época pesadísimo en este país. El dibujo muestra un mapa de Argentina que se está prendiendo fuego desde los bordes hacia el centro, como si fuera un papel quemándose en un cenicero. Y en el medio, justo donde debería estar Buenos Aires, hay un ojo gigante, pero un ojo humano, con pestañas y arrugas, que mira fijo al espectador. Esa la vi una vez en una edición vieja. Es la que llaman el ojo del juicio, pero el texto siempre me pareció muy corto. Es corto, pero te corta la respiración. El texto dice: la hora 10 llega en silencio, pero el ruido será en las almas. Y abajo, Malena, hay una anotación que parece hecha con una uña, raspada en el papel, no con lápiz. Dice: el león no viene a rugir para afuera, viene a despertar al monstruo que los argentinos guardaron bajo la cama por un siglo. Dios, eso es fuertísimo. El monstruo interno, la bronca acumulada que terminó explotando ahora. Exacto. Mi lógica de camillero me dice que Benjamín era un tipo con una percepción hiperdesarrollada de la psicología de masas, un sociólogo antes de tiempo. Pero cuando ves que en el dibujo el león tiene en sus garras un montón de cabezas que tienen coronas de papel, como de reyes de cotillón o de murga, no podés evitar pensar en la casta, en esos privilegios que hoy, en este febrero de 2026, estamos viendo caer como fichas de dominó. Es la guillotina simbólica que mencionabas antes, Ariel. La Revolución Francesa de la que hablaba el ángel José de Aragón. Pero acá viene la parte que me dio náuseas en el archivo, mientras trataba de que no se me caiga la ceniza del pucho arriba de los papeles. Hay otra hoja, pegada a esa con una cinta vieja, donde se ve una procesión de gente caminando hacia un abismo. No tienen cara, son solo siluetas borrosas. Y el que los guía es el hombre gris. Pero en esta versión, el hombre gris no tiene pies. Flota sobre el suelo como un espectro. Y la frase de abajo dice: el Salvador será el verdugo de la mentira. Pero, ¿quién sobrevivirá a la verdad desnuda? Es que la verdad duele, Ariel. Por eso Benjamín hablaba tanto de la prueba de fuego. No es un eslogan de campaña para ganar un balotaje. Es una purificación metafísica que él sentía que el país necesitaba para no desaparecer. Purificación o exterminio cultural, Malena. Porque fíjate lo que estamos viviendo hoy. Hay un clima de división que parece calcado de esas líneas nerviosas que trazaba Solari. El tipo dibujó gente peleándose por un pedazo de pan, mientras en el cielo aparecían naves, o lo que él interpretaba como luces inteligentes. Él decía que el cosmos iba a intervenir cuando nosotros no pudiéramos más con nuestro propio odio. ¿Vos decís que las fuerzas del cielo de las que tanto habla el gobierno son literales para Parravicini? ¿Que hay algo de afuera mirando este quilombo? Yo digo que Parravicini estaba convencido de eso. Él hablaba de los seres azules, de la Confederación Galáctica, cosas que hoy suenan a delirio de ciencia ficción, pero que él mezclaba con la política nacional con una naturalidad que asusta. Y lo más aterrador es una psicografía que encontré al fondo de la carpeta, una que tiene manchas de lo que parece ser cera de vela negra. Muestra al león transformándose en un hombre viejo y cansado, sentado solo en un trono de piedra en medio de un desierto de escombros. Esa no la tengo registrada. ¿Qué dice el epígrafe? Dice: el triunfo será el vacío si el amor no llega a la casa de los argentinos. La Argentina verá su libertad, pero será la libertad del desierto si no encuentran la cruz orlada. 1939, Malena. El tipo predijo el éxito de un outsider, el fin de la política tradicional, la violencia en el discurso, y hasta el peligro de quedarnos solos en nuestra propia victoria. Es que Benjamín no era un optimista, Ariel. Era un advertidor. Él nos estaba dejando el mapa del campo minado antes de que nosotros naciéramos. Y nosotros estamos caminando por arriba como si fuera un pelotero, Malena.
Lo que me jode el cerebro, y te lo digo con la mano en el corazón, aunque sea un escéptico de mierda, que solo cree en los análisis de sangre, es que el tipo dibujó a un hombre con un saco oscuro gritando frente a una multitud de sombras, exactamente con la misma postura que vimos en el último discurso de la semana pasada. La inclinación de la cabeza, el pelo desprolijo, la mano levantada señalando al cielo. Es como si el tiempo fuera un disco rayado que volvió a pasar por la misma púa. No es un disco rayado, Ariel. Es una cita con el destino que la Argentina tenía pendiente desde hace décadas. Benjamín solo nos dejó la invitación sobre la mesa de luz. Una invitación escrita con sangre y tinta china que no se borra más. Porque al final de esa carpeta, Malena, hay un dibujo de un reloj que no tiene números, solo tiene la palabra hora repetida en cada posición de las agujas. Y el texto final, ese que me hizo cerrar la carpeta de golpe y salir corriendo a tomar un poco de aire al patio del archivo, dice: cuando el león se calle, el silencio será tan fuerte que los sordos oirán la voz de Dios. Ese es el final de la hora 10. Es el momento en que la materia se agota y ya no hay más nada que discutir con la razón. O el momento en que ya no queda nadie para discutir, Malena. Ese es el terror de la predeterminación del que hablábamos. La idea de que no importa qué votemos, qué hagamos en este lunes de febrero, o cuánto café frío tomemos en este estudio de la calle Cabildo, el guión ya lo escribió un místico solitario en una buhardilla de San Telmo, hace casi un siglo secos. Somos actores de reparto en una obra que ya tuvo su estreno en la cabeza de un tipo que hablaba con ángeles. Pero Ariel, si el guión ya está escrito, al menos sabemos que hay un orden detrás de todo esto. Lo peor sería que estuviéramos a la deriva por puro azar. No sé qué es peor, Malena. Si ser una hoja al viento o ser un títere movido por hilos de grafito viejo. Pero te aseguro que después de ver esos dibujos originales, el aire acá en Belgrano se siente mucho más pesado, como si la tinta de 1938 todavía no hubiera terminado de secarse. Esa humedad de la tinta que no se seca es la que te muerde la nuca cuando te das cuenta de que el guión sigue corriendo. Malena. Pero lo que viene ahora es lo que de verdad me saca el sueño racional. Porque este bloque se trata de las consecuencias, del día después de que el león termina de rugir y los ecos se apagan en las paredes de los edificios acá en Belgrano, mientras trato de que este café frío no me termine de congelar el estómago. Vengo de estar 10 horas en el Sanatorio San Pablo, viendo gente que solo quiere un diagnóstico claro, algo que se pueda medir con una máquina y no con la voluntad de un ángel de otro siglo. Pero acá los diagnósticos se escribieron con escritura automática hace casi 100 años, y lo que sigue a una crisis no es la fiesta, es un silencio pesado que se te pega a la ropa. Es un estado de shock, donde nadie sabe muy bien cómo seguir respirando sin la adrenalina del peligro constante que nos prometieron las psicografías de Benjamín Paravicini, en esas últimas hojas donde la mano ya no tenía fuerza ni para sostener el lápiz. Describe una Argentina que queda como un lienzo en blanco después del incendio de la Revolución Francesa porteña. Él hablaba de la era de la Orlada, de esa cruz que supuestamente nos iba a proteger, pero si lees entre líneas con la lupa del hospital, lo que ves es una sociedad que tiene que aprender a hablar de nuevo. La consecuencia de haber sido predichos es que perdemos la espontaneidad. Nos volvemos autómatas de un destino que ya estaba garabateado en un papel con olor a tabaco viejo en 1938. Me acomodo este cable de micrófono que sigue haciendo fritura, y solo pienso en qué queda del hombre gris, cuando ya no hay nada que sea gris, porque todo se volvió ceniza. Benjamín escribió que el hombre humilde se retira cuando la tarea está cumplida, pero no dice a dónde se va, ni quién queda a cargo de las ruinas de los fantoches que él mismo dibujó con tanta hazaña. Es el cierre de una narrativa que nos tuvo en vilo casi un siglo, una estructura dramática que Solari Paravicini armó pieza por pieza desde su guardilla, en la calle México. Y acá estamos nosotros, en este lunes de febrero de 2026, con este cable que no anda, y los ojos rojos de tanto buscarle la lógica a lo que no la tiene. Tratamos de entender si somos sobrevivientes o simplemente restos de un naufragio artístico que un dandy de San Telmo vio venir en un trance de medianoche. Lo que más me inquieta es que el dossier dice que el silencio será la música de la nueva era, y en mi mundo de pasillos fríos en el sanatorio, el silencio nunca es una buena señal, es el preludio de lo que ya no tiene remedio. Las secuelas de este hombre gris no están en los libros de economía ni en los discursos de la tele, están en esa mirada vacía que tenemos todos cuando nos preguntamos si de verdad somos dueños de nuestro próximo paso.
Me pregunto si Parravicini sabía el peso que nos estaba tirando encima. No es solo predecir a un presidente, es predecir el agotamiento de nuestra propia capacidad de elegir un camino que no esté dibujado. En Martínez, cuando vuelvo a casa a la noche solo y no se escucha nada, a veces me pregunto si el silencio de San Telmo en 1938 era igual a este, cargado de fantasmas. Quizás el ángel José de Aragón era solo el nombre que Benjamín le puso a su propia lucidez trágica para no volverse loco con lo que veía venir en esos trazos nerviosos. Y eso es lo que más me duele de haber leído este dossier, hoy entre un café intomable y una consola que parece atada con alambre. La sospecha de que somos personajes de un artista que ya no está para borrar lo que dibujó. El silencio de las psicografías finales es lo que me perturba, porque ya no hay leones, ya no hay sangre, solo hay una hora repetido infinitamente en las agujas de un reloj que ya no marca ninguna hora. Es el cierre de la narrativa histórica. Malena. El tipo no solo dibujó el golpe, dibujó el olvido que viene después, y ese horizonte plano que ahora nos toca caminar con las manos vacías. Al final, el Nostradamus argentino nos dejó un país que es un dibujo terminado, y lo único que nos queda es tratar de no salirnos de los bordes de la hoja. Pero Ariel, no puedes quedarte en esa visión tan determinista y oscura de que somos simples trazos de grafito. Yo creo que Benjamín no nos encerró en un destino, sino que nos avisó para que tuviéramos la chance de elegir otra cosa. Es lunes. Arranca febrero de 2026. Y siento que esa oportunidad de cambio todavía está vibrando en el aire de este estudio acá, en Belgrano. No somos títeres, somos parte de esa frecuencia que él captó. Es una frecuencia con mucha interferencia. Malena, te lo digo yo, que vengo de pelearme con el cableado de la radio y con los monitores del Sanatorio San Pablo. Lo que vos llamás vibración, yo lo llamo sesgo de confirmación. Es de manual. Buscamos en los dibujos de 1938 lo que necesitamos ver hoy para que el caos tenga un poco de sentido. Si Milei usa el león como logo, vamos a buscar todos los gatitos que dibujó Parravicini para decir que es él. No son gatitos, Ariel. No seas irónico. Son figuras de una potencia iconográfica que te desarman. ¿Cómo me explicas que un tipo en los años 40 hable de la Revolución Francesa en Argentina justo cuando aparece un líder que propone pasar por la guillotina simbólica a toda la estructura política previa? No es buscarle la vuelta, es que el tipo usó las palabras exactas. Casta joven y desconocidas exactas. Casta joven y desconocida. Es literal, Ariel. Javier era un outsider total hasta hace nada. Malena, la palabra casta es más vieja que la escarapela. Se usaba para hablar de la oligarquía en la época de mi abuelo. Lo que pasa es que hoy el cerebro, que es una máquina de inventar patrones, hace el encastre perfecto porque nos da pánico la incertidumbre. Se llama apofenia. Preferimos creer que un ángel llamado José de Aragón le dictó el futuro a un tipo en San Telmo antes que admitir que estamos en medio de un experimento político que nadie sabe cómo termina. Pero no es solo una palabra, es la sincronía de los símbolos. Milei menciona las fuerzas del cielo y Parravicini hablaba constantemente de la intervención de seres de luz y de la cruz orlada como protección. Para alguien que estudia filosofía como yo, esa conexión con lo invisible es lo que le da peso a la realidad. No puedes reducir todo a un proceso psicológico de búsqueda de orden. Hay una mística que mueve los hilos, aunque a vos te moleste que no se pueda medir con un termómetro. No me molesta. Me preocupa que dejemos de lado el pensamiento crítico por una profecía de hace 80 años. Fíjate lo que dice el dossier que armamos. En el pasado, los seguidores de Perón decían que él era el hombre gris. Después lo dijeron de Alfonsín cuando volvió la democracia, y hasta de Macri cuando vino a romper el bipartidismo. El hombre gris es un envase vacío que cada generación llena con su esperanza o con su bronca. Es el efecto Barnum aplicado a la geopolítica. Pero ninguno de esos líderes se identificó con un león, ni habló de una transformación espiritual tan profunda. Hay una psicografía donde se ve a un hombre con un saco oscuro y un peinado que es el calco del de Milei, rodeado de máscaras que representan el viejo sistema. El texto dice que el hombre humilde se allega para gobernar. El nivel de precisión visual te tiene que generar al menos una duda, Ariel. No podés ser tan lineal. Mi duda es cuántas miles de psicografías descartamos, porque no se parecen a nada de lo que pasa hoy. Parravicini dibujó de todo, Malena. Si tirás 1.000.000 de flechas,
alguna le va a pegar al centro de algo que pase décadas después. Es estadística básica. Además, el tipo era un artista sensible influenciado por el esoterismo de su época. Es lógico que dibujara salvadores y cataclismos en un mundo que se estaba yendo al tacho con la Segunda Guerra Mundial. Justamente, él veía que los ciclos se repiten. No es que le pegó de casualidad, es que entendió la matriz de la Argentina. Por eso lo del hombre gris es tan potente. Representa ese punto medio, esa zona de realidad que no es ni el blanco ni el negro de la grieta eterna. Vos hablas de estadística, pero yo hablo de una verdad que se siente en el pecho. La gente en la calle no cita a Parravicini porque leyó un tratado de probabilidad. Lo cita porque siente que el dibujo le explica el presente mejor que cualquier analista político de la tele. Y eso es lo que me da escalofríos, que busquemos la explicación en un dibujo de grafito viejo en lugar de mirar los datos de la realidad. Mientras vos ves una profecía cumplida, yo veo a una sociedad agotada que necesita un mito para seguir adelante. El hombre gris no es un enviado, es una necesidad psicológica de un país que se siente huérfano de futuro. Me tomo este café frío y te juro que siento que estamos discutiendo sobre nubes con formas de animales. Las nubes no escriben frases de macabeos, Ariel. Milley usa conceptos que parecen sacados directamente de los trances de Benjamín. Esa idea de que la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen de arriba, es puramente parravicinesca. No me puedes negar que hay una sintonía espiritual que excede cualquier campaña de marketing. Es como si el inconsciente colectivo argentino hubiera elegido a la persona que mejor encajaba en el dibujo que ya todos teníamos guardado en la memoria. Eso se llama construcción de relato, Malena. Si yo sé que hay un mito circulando sobre un salvador gris y un león, y quiero ganar una elección, lo más inteligente es vestirme de gris y decir que soy un león. Es marketing político de alto nivel usando la mitología popular. No es que Parravicini lo vio venir, es que nosotros estamos obligando a la realidad a parecerse al dibujo para no sentir que estamos a la deriva acá en Cabildo 1507, a las 8 de la noche de un lunes cualquiera. Sos increíble, Ariel. Siempre le buscas la vuelta para que todo entre en tu cajita de lógica hospitalaria. Pero hay algo que no puedes explicar con el marketing: la emoción. La gente llora cuando ve esas psicografías porque siente que hay un orden superior, que no estamos solos en este lío. Parravicini hablaba de la hora 10 como el momento del despertar. Y mira a tu alrededor, la gente está despertando a una realidad distinta, para bien o para mal. El despertar puede ser una pesadilla si te olvidas de prender la luz, Malena. Mi miedo es que por seguir la sombra de un dibujo terminemos chocando contra la pared de la realidad. Benjamín era un artista, no un arquitecto. Sus dibujos son interpretaciones, no planos de obra. Si usamos una psicografía para validar decisiones políticas, estamos en un terreno peligrosísimo donde la razón se toma vacaciones y el misticismo maneja el colectivo. La razón nos trajo hasta acá y no nos dio muchas soluciones que digamos, Ariel. Un poco de humildad intelectual no vendría mal. Aceptar que quizás ese hombre de San Telmo vio algo que nosotros todavía no alcanzamos a procesar. Él hablaba de una Argentina que sería faro para el mundo después de la gran prueba de fuego. Quizás el león y el hombre gris son solo los primeros pasos de algo mucho más grande que tu ciencia no puede detectar. Ojalá tengas razón, Malena, de verdad. Pero mientras tanto, permitime que siga revisando los cables y mirando los datos. Prefiero un café frío con lógica que una verdad revelada con la panza vacía. Pero bueno, para eso estamos acá, para que vos me traigas la luz de las psicografías y yo te ponga el piso de la realidad científica. Aunque hoy, te confieso, que el dibujo de los fantoches políticos que mencionaste me dejó pensando más de lo que me gustaría admitir. Jaja, ¿viste? Algo de Benjamín se te está filtrando en el escepticismo. No puedes negar que esos políticos dibujados como marionetas son la mejor descripción de lo que estamos viendo caer. Es lunes de febrero, Ariel. Déjate llevar un poquito por la intuición, que el ángel José de Aragón no muerde. Por ahora solo me muerde el hambre y este ruido a fritura en el auricular. Pero dale, vamos a meternos en el próximo bloque porque la comunidad está a pleno en el chat preguntando por la cruz orlada. Si ese dibujo tiene la llave de algo, más vale que lo encontremos antes de que se nos corte la transmisión. La llave de la que hablaba Benjamín no es más que una proyección de nuestra necesidad de auxilio, Malena. Es como cuando en el San Pablo un paciente terminal se aferra a una medalla.
No es que la medalla cure, es que el cerebro necesita una narrativa para no colapsar ante lo inevitable. Pero Ariel, esa narrativa que vos llamas placebo tiene una precisión que asusta. ¿Cómo explicas que en 1940 el tipo haya dibujado a un hombre rodeado de fantoches y haya escrito la palabra casta? No es un concepto genérico, es el eje central de la realidad política que estamos viviendo hoy, en pleno febrero de 2026. Es semántica, Malena. Casta es una palabra que se usa desde la época de la colonia para marcar privilegios. Lo que pasa es que hoy estamos tan sugestionados que si mañana sale un presidente que usa galera, vamos a buscar en las 1000 psicografías de Parravicini algún dibujo con galera para decir que era un enviado. Es apofenia pura. Nuestra mente es una máquina de fabricar coincidencias para evadir el azar. No es azar que mencione a las fuerzas del cielo y que hoy esa frase sea un mantra de Estado. Hay una sintonía fina entre lo que Benjamín recibía de ese ángel, José de Aragón, y el discurso actual. Es como si el guión ya estuviera cargado en el aire y Javier solo lo estuviera bajando a tierra. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar que la ciencia no puede explicar este nivel de sincronismo? Porque la ciencia se basa en pruebas, Malena, no en corazonadas místicas. Yo hoy llegué al estudio con el café que parecía un té helado y un cable que me hace fritura en el oído, y no le echo la culpa a una alineación planetaria. Busco el conector que falla. Parravicini era un artista, un tipo sensible que captaba el miedo de su época. La Argentina de los años 30 era un polvorín. Es lógico que dibujara revoluciones y hombres de gris. Pero él no dibujó una revolución cualquiera. Ariel habló de una revolución francesa en Buenos Aires, un cambio de paradigma absoluto. Vos ves un conector que falla, yo veo un país que está cumpliendo un ciclo que ya fue avisado. Tu escepticismo es una armadura para no sentir el vértigo de que quizás no somos tan dueños de nuestro destino como crees. El vértigo lo tengo por la falta de sueño, no por un dibujo de grafito. Lo que vos llamas destino, yo lo llamo memoria colectiva. Nos contaron tanto la historia del hombre gris que cuando apareció alguien que hablaba fuerte y rompía el molde, lo calzamos en ese zapato a la fuerza. Es el efecto Barnum de manual. Tiras una descripción vaga y todo el mundo siente que habla de él. No es vaga la descripción de alguien que hace ruido con sus pasos y que viene de una casta joven y desconocida. Milley no existía para el sistema hace unos años. Ariel era un cero a la izquierda en la política tradicional. ¿Cómo pudo un tipo hace 80 años predecir que alguien totalmente ajeno al ambiente iba a tomar el poder en un momento de agotamiento total de la materia? Lo pudo predecir porque la historia argentina es un loop, Malena. Siempre estamos agotados, siempre aparece un outsider y siempre creemos que esta vez es la definitiva. Parravicini simplemente dibujó el arquetipo del Salvador que este país fabrica cada 40 años. No es una profecía, es un diagnóstico sociológico disfrazado de arte surrealista. Es que tu diagnóstico no contempla el factor espiritual. Benjamín hablaba de la hora 10, del instante donde la fe es lo único que queda. Vos te aferras a tus cables y a tus protocolos de hospital porque te da pánico pensar que hay fuerzas que no entendés moviendo el tablero. ¿De verdad crees que todo este fenómeno es solo una casualidad estadística? Creo que la probabilidad es una herramienta mucho más honesta que la evidencia. Si tiras 1.000.000 de flechas durante 40 años, alguna va a pegar en el centro de un evento futuro. El problema es que ignoramos las 999.000 flechas que cayeron en cualquier lado y nos obsesionamos con la que acertó. Eso no es mística, es sesgo de confirmación. Sos un estructurado, Ariel. Te perdés la belleza del misterio por querer medir el aura con un multímetro. La gente que nos escucha en Noche de Huesos sabe que hay algo más. Sentir que el camino ya fue trazado por un tipo que dibujaba en trance en una buhardilla de San Telmo nos da un sentido, una misión. ¿Qué nos ofrece tu lógica? Que somos solo carne y hueso esperando que el café nos enfríe. Mi lógica ofrece la libertad de no ser títeres de un dibujo viejo, Malena. Prefiero pensar que el futuro lo estamos arruinando o arreglando nosotros ahora mismo, y no que estamos actuando una obra que escribió un tipo con un lápiz de grafito en 1938. El terror de la predeterminación es mucho peor que el terror al vacío. No es predeterminación, es guía. Es saber que en medio del caos hay una cruz orlada, un símbolo de que no todo está perdido. Vos ves un dibujo nervioso,
yo veo un mapa de supervivencia. Es el eterno choque entre los que necesitan ver para creer y los que creemos para poder ver. Jaja, muy poético, pero la poesía no arregla los conectores XLR ni te calienta el café, Malena. Déjame con mis datos y mis cables pelados. Si el hombre gris existe, que venga y me explique por qué este estudio de Cabildo tiene menos tecnología que el sanatorio donde laburo. Quizás no viene a arreglarte los cables, Ariel, viene a romperte las certezas. Y eso es lo que más te asusta de Parravicini. Mira, Malena, no quiero que te agrandes ni que pienses que el ángel José de Aragón me sopló algo al oído mientras vos hablabas, pero tengo que ser honesto con la comunidad que nos está escuchando en este lunes de febrero. No te puedo creer, Ariel Torres está por decir que un dibujo de 1938 le hizo dudar de sus libros de medicina. Anoten la fecha en el chat que esto es histórico. Jaja, no te emociones que sigo siendo el mismo escéptico de siempre, pero mientras repasaba el dossier y miraba la psicografía de la melena, esa que decís que es el calco de Milley, me quedé pensando en la probabilidad estadística. En los años 40, el estilo era el pelo corto, la gomina, el orden visual absoluto. Que un tipo dibuje a un líder con ese pelo leonino y use la palabra libertad asociada a un cambio de era. Bueno, me genera una duda razonable. No es fácil explicarlo solo como un garabato al azar de un dandy de San Telmo. Te tomo el punto, Ariel, y te agradezco la honestidad intelectual porque sé lo que te cuesta soltar el multímetro. Pero yo también te voy a conceder algo para que veas que no soy una mística ciega. Entiendo perfectamente tu punto sobre la apofenia y el efecto Barnum. ¿De verdad? Me estás yudiendo, Malena. La defensora oficial de Los Ángeles acepta que el cerebro humano es un buscador de patrones compulsivo. Es que es lógico, Che. Estamos en el 2026, venimos de crisis en crisis, y el ser humano necesita desesperadamente que el caos tenga un sentido, un guión. Hay una lógica muy fuerte en pensar que nosotros, como sociedad agotada, agarramos los dibujos de Benjamín y los forzamos para que encajen en nuestra realidad actual. La palabra Revolución Francesa 1941, seguramente para él tenía que ver con el nazismo o con el desastre que veía en Europa, y nosotros hoy le pusimos el traje de la lucha contra la casta, porque es lo que nos duele ahora. Exacto, es como un Rorschach nacional. Vemos lo que necesitamos ver para no sentir que el barco se está hundiendo sin que nadie haya escrito el final. Pero fíjate que ahí es donde nos cruzamos, Malena. Porque aunque yo crea que es una construcción de relato, la coincidencia de las fuerzas del cielo citando a Macabeos me sigue haciendo un ruido que no es estática del cable. Es un puente semántico demasiado estrecho para que sea solo una casualidad. Es que ahí está el misterio, Ariel. Vos aceptás que la coincidencia iconográfica es perturbadora, y yo acepto que nuestra necesidad psicológica de creer puede estar nublando un poco el análisis objetivo. Quizás el hombre gris es un poco de las dos cosas, una realidad que Benjamín vio y una máscara que nosotros le pusimos para poder seguir caminando en este febrero tan pesado. Me quedo con esa imagen, la máscara. Porque si de verdad el guión está escrito, el peso de la predeterminación es una carga que ni el tipo más místico querría llevar. Te admito que me dejaste pensando con lo de los fantoches políticos. Es la descripción más precisa de lo que siento a veces cuando veo las noticias antes de venir para Belgrano. Jajaja, bienvenido al club de los que dudan, Ariel. Al final no somos tan distintos. Vos buscas el error en el cable y yo busco la señal en el dibujo. Pero los dos estamos tratando de entender por qué este lunes de 1938 se parece tanto a nuestro presente. Bueno, no me hagas moquear que tengo que seguir con el programa y el café ya se transformó en un iceberg de cafeína. Te doy la derecha en que hay algo en la obra de Parravicini que se escapa de mi manual de lógica de hospital. No sé si es un ángel, pero que el tipo tenía una antena conectada a una frecuencia muy rara de nuestra historia, eso no te lo puedo negar. Con eso me basta para cerrar este bloque en paz. Ariel, ver a un racionalista admitir una duda es como ver la cruz orlada en medio de la tormenta. No te acostumbres, Malena, que en el próximo bloque vuelvo a sacar el bisturí para analizar la era de la orlada, aunque todavía me vibre un poco el pulso por lo que acabamos de hablar. Y hablando de sacar el bisturí, lo que me vibra ahora es el hambre, porque este café frío ya es un insulto a las leyes de la termodinámica. Pero tenés razón en algo, Malena, meternos en esta reflexión final me hace preguntarme por qué nos fascina tanto este terror de la hoja escrita. ¿Por qué necesitamos que un tipo de San Telmo
nos haya adivinado la vida antes de que naciéramos. Es que el vacío de no saber es insoportable, Ariel. Esta semana arrancó pesadísima. Miro el calendario de este febrero y siento que los días nos están pasando por encima como una aplanadora. Y de repente aparece Parravicini y te dice que todo este caos tiene un nombre y un porqué. No es egocentrismo humano, es pura supervivencia espiritual ante la incertidumbre. Pero es un arma de doble fuego. Che, si aceptamos que el hombre gris es el león y que la Revolución Francesa porteña está pasando ahora, en vivo, estamos aceptando que no somos dueños de nada. Yo en el Sanatorio San Pablo veo a la gente aferrarse a lo que sea cuando el monitor cardíaco se pone lineal, pero esto es a escala país. Preferimos el miedo a un destino trágico antes que el vacío de no tener ningún destino. ¿Pero no te parece más terrorífico pensar que todo este sufrimiento es azar? ¿Que el esfuerzo de la gente no tiene un cierre épico? La fascinación por Benjamín es la fascinación por el orden oculto. El ser humano no aguanta vivir en el ruido blanco, necesita una melodía, aunque sea una melodía de tambores de guerra y guillotinas simbólicas. Es la psicología del caos de manual, Malena. Convertimos la crisis en mística para que no nos duela tanto la realidad. Mi miedo es que por buscar la cruz orlada en cada rincón de la ciudad, nos olvidemos de mirar por dónde caminamos. Estamos acá en Belgrano, a las 8 de la noche, dándole entidad a una psicografía que capaz era solo el producto del insomnio de un artista sensible. Pero ese insomnio dibujó a León, Ariel, dibujó la casta, dibujó las fuerzas del cielo con una precisión que te hiela la sangre. No podés ser tan humilde intelectualmente de decir que es solo una casualidad estadística. El miedo que sentimos es el miedo al despertar, a darnos cuenta de que la realidad es mucho más ancha y misteriosa de lo que dicen tus libros de lógica. El despertar puede ser un mazazo en la nuca si no estás preparado. Lo que me jode de este caso es la predeterminación absoluta. Si todo está escrito, ¿para qué me gasto en planificar nada? ¿Para qué nos gastamos en debatir si Benjamín ya decidió el final de la obra en 1938? Esa es la verdadera pesadilla de Noche de Huesos. No, la pesadilla sería que Benjamín nos hubiera dejado solos en la oscuridad. Él nos dejó el mapa. El miedo es parte del proceso. Es lo que nos mantiene alertas en este febrero tan extraño. Nos fascina porque nos saca de la chatura de la semana laboral y nos mete en una escala cósmica. Dejamos de ser ciudadanos cansados para ser protagonistas de una profecía milenaria. Protagonistas o víctimas, depende de cómo se mire la última página del dossier. Yo miro este cable que sigue haciendo fritura y pienso que la verdad está en los detalles, no en las grandes luces del plano astral. Pero te admito que la idea de que somos el instante del hombre gris tiene una potencia narrativa que te eriza la piel hasta a mí, que tengo el cuero curtido de ver placas de tórax y camillas. Es que se te nota en la mirada, Ariel. Hasta el escéptico más duro siente el sismo interno cuando la realidad encastra perfecto con el dibujo amarillento. No es solo Milei, es la sensación de que Argentina es un experimento de algo mucho más grande que Benjamín podía sintonizar desde su guardilla. O un loop infinito donde siempre fabricamos al mismo personaje para que nos salve del mismo pozo de siempre. El miedo es a la repetición, Malena. A que el león sea solo otro dibujo que se va a terminar manchando con la humedad del tiempo. Pero bueno, mientras tanto, acá estamos, fascinados con el abismo porque el abismo nos devuelve una mirada que se parece mucho a la nuestra. Es la mirada de la búsqueda constante, Ariel. Y aunque el café esté frío y los conectores fallen, esa chispa de duda que te dejé es el mejor cierre para este lunes. Benjamín se debe estar riendo desde algún lugar de San Telmo, viendo cómo dos locos en Cabildo tratan de descifrar sus trazos nerviosos. Jajaja, seguro que sí, y seguro tiene un café mejor que el mío. Vamos cerrando porque el tiempo en la radio es tan tirano como el ángel José de Aragón, y yo tengo que volver a Martínez a procesar si soy un hombre libre o un simple garabato de 1938. Sos un garabato con muchas preguntas, Ariel, y eso es lo que nos salva del fanatismo. Gracias a todos por estar ahí, del otro lado, en esta noche de huesos que nos dejó el alma un poco más inquieta. Chao, comunidad. Cuidado con lo que dibujan en un papel antes de dormir. No sea cosa que se nos cumpla en 100 años y no sepamos qué hacer con la libertad. La verdad que sí, Malena. Me dejaste con el procesador recalentado y este café que ya es básicamente un pedazo de carbón líquido. Es que la hora 10 no te pide permiso, Ariel.
Te atraviesa aunque seas el tipo más cuadrado de San Fernando. Jajaja. Decime camillero estructurado, que me queda mejor. Pero bueno, se nos termina el tiempo en vivo en esta esquina de Cabildo y el deber me llama. Qué manera de arrancar este lunes de febrero, por Dios. Recién empieza la semana laboral y yo ya siento que viví 3 vidas leyendo sobre el ángel de Benjamín y sus advertencias. Yo siento que viví 10 horas de guardia en el sanatorio más este bloque que me voló la peluca, pero te admito que valió la pena por el debate y por ver cómo encajan las piezas de este rompecabezas. Totalmente, porque la comunidad estuvo ahí prendida a fuego en el chat, preguntando por el león, la casta y esa cruz orlada que nos tiene a todos intrigados. A todos ellos, gracias de corazón por bancarnos una noche más en esta locura que hacemos por amor al arte, al debate y a lo inexplicable. Si les gustó este recorrido por las visiones de Parravicini y esta conexión con Javier, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que les avise cuando volvemos a encender los micrófonos. Compartan el video con ese amigo que todavía cree que la política es solo lo que ve en el noticiero y no lo que un dandy místico dibujó en una buhardilla de San Telmo hace 80 años. Queremos leerlos abajo, en los comentarios. ¿Creen que Milei es de verdad el hombre gris o solo un precursor de algo mucho más grande y misterioso que está por venir? Yo por mi parte me voy a Martínez a ver si encuentro algún cable que no me haga fritura en el cerebro y a tratar de convencer a mi lado lógico de que todo esto fue solo una gran coincidencia. Es que ya sos parte del dibujo, Ariel, aunque te pongas los guantes de látex para negarlo. Puede ser, Malena. Puede ser que el grafito de Benjamín nos haya manchado a todos un poco. Nos reencontramos la semana que viene acá mismo, en Noche de Huesos. Gracias por estar ahí del otro lado, comunidad. Y como les advertimos siempre antes de que el silencio se haga cargo de la transmisión. Duerman, si pueden.